ejecutivo de la ciudad de Tegucigalpa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio, el Evangelio Completo. Siéntense en casa. Nosotros nos acostumbramos a reunirnos todos los martes a las 12 del día presencialmente en el Hotel Florencia, en el Boulevard Suyapa, frente a Canal 5, para que estemos ubicados. Y lo haremos de manera virtual a través de esta sesión que ustedes están conectados en este momento, siempre en la misma modalidad. Así es que eso es en sí nuestra organización, la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio, el Evangelio Completo. Queremos que usted sepa qué es y qué no es nuestra organización. Para ello le vamos a dar la palabra al ingeniero Arturo Díaz, que nos va a comentar qué es la organización. Arturo. Buenas noches a todos, de nuevo bienvenidos. Gracias, Roberto, y gracias a Dios que nos permite de diferentes partes estar comunicando. Se le desconectó el micrófono. Se desconectó el micrófono, Arturo. Perdón, expectantes de este testimonio. Estamos muy claros que Dios lo ha puesto para su gloria y para su honra, porque sabemos que ha hecho maravillas en la vida del testimonio, y por eso tenemos que remarcar nuestra visión como fraternidad. Somos una organización constituida por hombres laicos, no sacerdotes ni profesionales de la fe como pastores ni sacerdotes, pero sí como profesionales en oficios como ingenieros, abogados, arquitectos, técnicos, médicos, empresarios, obreros, comerciantes, labradores, agricultores, ganadores y militares, sin ningún tipo de barrera religiosa, política, social, cultural ni económica. Como decía Roberto, nos reunimos en lugares públicos y neutrales como hoteles, restaurantes y cafeterías a compartir nuestras experiencias con Dios por medio de un relato irrefutable, testimonio que este día nos dará Bogar Castro. La Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo no depende de ninguna iglesia local, nacional, internacional, y tampoco pretende ser una iglesia. No somos una secta, no somos un club social, tampoco un club de servicio, mucho menos un reformatorio. En nuestro seno estamos católicos y evangélicos de las diferentes denominaciones. Estamos en más de 160 países en todo el mundo, en 5 continentes. Como igual que en miles y miles de capítulos que en este momento están activos. Y nuestro propósito fundamental es compartir el amor, la compasión y la realidad de Dios en nuestras vidas. Nuestro objetivo principal es establecer una relación personal con el Señor Jesucristo, para que con su ayuda seamos mejores hijos, mejores esposos, mejores padres, mejores ciudadanos, mejores patronos y empleados, mejores hijos de Dios y hombres de negocio con triunfo en Dios. Estos somos como Fraternidad Internacional de Hombres del Evangelio Completo. Muchas gracias, Arturo. Eso es en sí nuestra organización, la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Como toda organización, pues tenemos algunos procedimientos que realizamos en el mismo, en nuestras reuniones normales. Siempre acostumbramos a llenar una papelería, en la cual nosotros llamamos papeleta de oración, en la cual nosotros escribimos ahí todas aquellas inquietudes, hacemos una serie de peticiones, las cuales nosotros no hemos podido desarrollar humanamente, y son las que nosotros depositamos acá y oramos al final por ellas, y precisamente los testimonios verdad, donde Dios nos da respuesta a esas cosas que no hemos podido nosotros desarrollar por nuestra propia fuerza. Siempre, aún ahora virtual, lo seguimos haciendo. Le pedimos a las personas que escriban un papelito cuáles son sus peticiones, porque al final de la reunión oramos por ellas. Si no las quiere escribir, pues al menos téngala en mente, y también puede, al final de la oración, pedirle al testimonio que ore por ellas. Así que le pedimos que también desde ahora vaya pensando, si tuviese a Jesús al frente, ¿qué le pediría? Escríbalo. Y al final, se lo pediremos. Así es. Gracias por estar con nosotros en su capítulo Empresarios Ejecutivos, para los que se acaban de conectar. Hoy tenemos un gran testimonio, como todos los martes, y nos referimos a
a Bogar Castro Acosta, quien nos va a comentar cómo ha sido su vida, cómo conoció a Jesucristo y lo que Jesús ha sido en su vida. Bogar es presidente del capítulo San Carlos de la entrada Copán y tiene 3 años de estar en la organización, padre casado, padre de 2 muchachas, de 2 hijas. Así es que demos la bienvenida a Bogar. Bogar, somos todo oído y estamos para usted. Bueno, buenas tardes y buenas noches. Gran honor para mí estar esta tarde compartiendo con ustedes. Eh, Cuando dice 3 años de FINEC, la verdad que yo llegué a FINEC en el 2013. Conocí de Dios a través de FINEC en el 2013, eh, en esta nueva etapa de mi vida ya de casado. Y estuvimos en esos desiertos ahí, ¿verdad? Vamos a compartir. Por eso te digo que son 3 años, porque de verdad tenemos 3 años. Y nuestra vida era un completo infierno, un completo infierno. Yo venía arrastrando maldiciones generacionales, adultez. Es increíble cómo en la familia han habido divorcios. Fíjense que yo tengo, por ejemplo, 2 hermanas, y mis 2 hermanas se casaron 2 veces, y las 2 veces se divorciaron. Son madres solteras, están solas. Mis padres se divorciaron. En mi familia, mis tíos, mis tías, con varios matrimonios, ¿verdad? Hijos por fuera, es increíble. Otra maldición generacional que venía arrastrando era el alcoholismo. Eh, Mis 2 abuelos murieron de beber. Mi padre un tiempo estuvo bebiendo bastante, era maestro de educación primaria, lo castigaron en su escuela, lo mandaron para San Pedro Sula. Siguió en lo mismo, de beber hasta un mes bebiendo. Y yo miré a mi papá 2 veces en la cárcel por escándalo público, bolo, haciendo relajos, en una fiesta una vez, por ejemplo, que lo golpeaban. Y lo vi, yo recuerdo que estaba así en el cerco, en la malla ciclón del cerco, y con gran dolor, viéndolo a mi papá en la cárcel. Yo decía, no voy a ser así. Cuando golpeaba a mi mamá, aquel infierno en la casa. Mi mamá lo insultaba, se iba de la casa, regresaba, y yo decía, yo no voy a ser así. Y otra era el desamor, era la orfandad. Mis padres no se criaron con sus padres, eh, los criaron los abuelos, los pusieron a estudiar a los dos, los hicieron maestros, ¿verdad? Pero lo criaron los abuelos, los tíos. Ese, no podían dar el amor de un padre porque no, o de una madre porque no la habían tenido ninguno de los dos. No vengo aquí a jugar a mis padres, tuvieron ciertas cosas buenas, fueron dentro de sus posibilidades responsables conmigo, eh, pero no tenían a Dios en su corazón, ¿verdad? Entonces se hacían daño a los que estaban cerca de él y a ellos mismos, igual que yo. Pero fíjense que, por ejemplo, recuerdo cuando yo me iba a graduar de bachiller y estábamos cenando en la casa, y yo le dije, comentándole, ¿verdad? Que estábamos haciendo actividades para graduarnos. Y mi padre dijo, yo no voy a ir a tu graduación, que solo vaya tu nana. Dejé de comer y me empecé a llorar. No fui a mi graduación de bachiller. Me fui para Tegucigalpa a estudiar medicina con sacrificio. Viví en una casa allá en Buenos Aires. Bonita la casa, pero donde yo vivía era un porche que habían acondicionado con madera y se mojaba. Eh, pero con sacrificio pasé mis clases. Después entré a segundo año en medicina. Había que comprar un libro, una anatomía de Grey. Mis padres no podían comprármela. Y yo sacaba 0% en los exámenes. Nos hacían un examen todos los días, 0%. Perdí mis clases. Y fui que empecé a deprimirme. Me fui a vivir a otro lado, donde vivían bastantes hombres. Y empezamos a jugar naipe, a beber, a fumar. Y me fui metiendo en ese mundo que llegué a no estudiar, a mentirles a mis padres que estaba estudiando. Con mucho esfuerzo y así con muchos años pasaba las clases, estaba en cuarto año de medicina, recuerdo yo, y llegué a ser de lo peor, a meterme con mujeres casadas para que me dieran dinero. Y yo no necesitaba el dinero en mi casa.
con vergüenza cuento esto porque en ese tiempo yo pensaba que yo era vivo, que era inteligente. Y yo llegaba todos los meses a la casa a traer el dinero que me daban, la mensualidad. Y yo me quedaba bebiendo en San Pedro, me lo bebía en 2, 3 días, me lo bebía ese dinerito y no lo necesitaba. No estudiaba. Después me di cuenta que mi mamá era la directora de la escuela y vendía topollillos en la escuela para poderme dar mi dinero. Con muchas limitaciones ellos. Y yo no me daba cuenta y no me importaba tampoco. Estando en esa vida así, me llevaron a una iglesia y conocí de Dios, fíjense, a la edad de 22 años, conocí de Dios. Me enamoré de Dios en esa iglesia. Recuerdo que fui a un retiro, iniciación en el Espíritu, 3 días, viernes, sábado y domingo, parecido al Sahel. Y empecé a servirle a Dios, le servía bastante. Y en ese tiempo mis padres empezaron a hablar de divorcios y algo que dicen que la semilla queda sembrada siempre, ¿verdad? Recuerdo que escuché una enseñanza que hablaba sobre las bodas del Caná. Y que faltaba el vino, ¿verdad? Y había que llenar las tinajas con agua y que nosotros teníamos que llenar las tinajas con agua, el esfuerzo que teníamos que hacer y que el Señor iba a transformar. Yo creo que más de algunos de ustedes ya escuchaban esa enseñanza. Plánchale las camisas, dicen que tenga ganas de plancharle el lomo, pero plánchale las camisas. Y eso quedó grabado en mi mente, que el divorcio no es ninguna opción, que el matrimonio es para siempre, que Dios aborrece el divorcio, como dice en Malaquías 2:16. Y empecé a orar y empecé a ayunar para que mis padres no se divorciaran y terminaron divorciándose. Y yo también terminé renegando de Dios, divorciándome de Dios. Empecé a decir que era paja lo que decía en la Biblia, que Dios no existía. Porque si Dios hubiera existido y si era cierto eso que decía en la Biblia, Él me hubiera escuchado. Porque yo le pedía que mis padres no se separaran. ¿Qué mejor cosa no le podía pedir? Y ellos se terminaron separando. No se imaginan el dolor que me causó. No tenía hogar. Y empecé a tomarle odio a mi padre y a mi madre también porque me han quitado mi hogar. Más odio porque mi madre y mi padre al momento de castigarme era con un odio que me castigaban, que yo llegué a pensar que no era hijo de ellos también. Así estaba. Y yo decía, yo no voy a ser así como ellos. Me salí de la iglesia, empecé a andar en el mundo, no como antes, pero sí siempre a hacer cosas que no eran correctas. Y en ese tiempo me vine a hacer mi internado al Hospital de Santa Rosa. Y ahí conocí a mi esposa, ella llegó después a hacer al internado, 6 meses después, nos conocimos, nos enamoramos, empezamos en fornicación, mi esposa prácticamente yo fui su primer novio, ella una muchacha muy inocente, muy sana, y yo había llegado a Tegucigalpa a estudiar medicina, pero a estudiar, el vicio de ella ir al cine, ¿verdad? Eso era todo, una muchacha pero sana, y yo la contaminé. Empezamos a fornicar, a deshonrar a sus padres, a su madre. Y por temor a que saliera embarazada, porque varias veces le faltaba la menstruación y hacía las pruebas de embarazo, le salían negativas. Yo una vez le dije, mejor casémonos, pues íbamos en un bus, así le pedí matrimonio a mi esposa y yo, mejor casémonos. Yo iba parado, ella iba sentada en un bus de la ruta urbana de San Pedro Sula. Pero no nos vamos a casar por la iglesia, le digo, porque no somos hipócritas, la gente le da más valor al acto religioso, le digo yo, a la boda y no al matrimonio. Después ahí salen a beber, a seguir en lo mismo. Yo no soy hipócrita. Pero alguien le dijo a ella que no fuera bruta, que se casara por la iglesia, porque si nos divorciábamos, yo no me iba a poder casar con otra por la iglesia, como que sí, ella sí. Y me llamó un día diciéndome que si no nos casábamos por la iglesia, no nos casábamos. Entonces, sin conciencia, pues hacerlo por un acto nomás. O sea, la causa fue esa, ¿verdad? Que si después no me iba a poder casar con otra por la iglesia. Imagínense cómo andábamos de mal. Y nos casamos. Casémonos, pues, le dije yo. Y empezamos a seguir en lo mismo, porque habían golpes, ya habían celos. Yo era muy celoso con mi esposa. Ella hacía cosas, a veces inocentemente, como por ejemplo, estábamos haciendo el servicio social allá por Ceiba. Entonces
ahí en Arizona. Entonces esperábamos los buses de Seiba, y cuando estábamos en la ruta de los buses ahí, en la terminal, yo le decía, espera, sentate, yo voy a ir a comprar el boleto. Y ella, estaban 10 sillas y estaba una ocupada, ella se iba a entrar a la par del chavo que estaba ahí. Estaba un muchacho, digamos, ahí, ella iba a entrar a la par y empezaba a insultar. Prostituta, pero no esas palabras, ¿va? Sino que, y empezaba a insultarla. Porque fíjense que como a mí solo me habían corregido con insultos y con golpes, esa era la forma que yo sabía, que conocía yo de tratar de dialogar, de discutir, de corregir. Y yo llegué a dudar de mi esposa. Y una vez terminamos por eso, con novios. Al día siguiente, como me di cuenta en la noche de que estaba pegado, como dicen, bajo el ala, la fui a buscar. Ella con sus ojos hinchados de llorando de estar llorando toda la noche. Salió embarazada. Una vez recuerdo que vivíamos en San Juan Pueblo y ya teníamos la clínica y yo estaba pegándole, el cobarde, pegándole, porque era necia, era soberbia. No me hacía caso a mí y eso me dolía a mí. Y no recuerdo por qué, pero le estaba pegando, cobarde. Y llegó el dueño de la casa y ahí estaba en la sala él. No tocó la puerta, terminé el pleito de nosotros y salí yo y ahí estaba el señor. Se vino de la casa ella, pero no se fue. No se fue, se quedó en otro pueblito. Ahí llegué yo, donde una familiar, y ahí estaba ella. Y pues nos regresamos después. Ay, Dios mío, nos vinimos para acá. Eso siguió, los pleitos. Era increíble cómo íbamos al extranjero peleando. Nunca disfrutamos un viaje. Íbamos a la pulpería peleando, al súper, todo era pelear, todo era pelear. Era un infierno donde vivíamos. Con mis hijas era un completo, una bestia. Al momento de corregir, eso que yo decía que no iba a hacer cuando mis padres, lo mismo hice. Y peor, yo tenía una hija, nuestra hija mayor, perdón, solo teníamos una por 8 años y medio, porque a los meses de casados, como al año de casados, sí, como más del año, a mí me diagnosticaron un cáncer de tiroides, me operaron. Y mi esposa, por ahí, está embarazada y me iba a atender y todo. Y porque me dieron unas quimioterapias, entonces por eso pues no espaciamos el tiempo para que no pudiera salir con complicaciones otra hija, otro hijo. Y esa niña fue hija única por 8 años y medio. Esa niña, cuando le preguntaban a quién quiere más usted, niña, a mi papi, decía, no dudaba ella en decir a mi papi. Y aún yo siendo grosero. Yo era un padre proveedor que la llevaba a las tiendas a compre ahí, ¿verdad? Viajes al extranjero, como les repito, y ella sola se iba. Salía en el cuadro de honor en la escuela y cuando le preguntaban, ¿qué quiere, hija? Ella decía una muñeca, yo se la compraba, pues, lo que me pidiera se lo compraba, teníamos la capacidad, sí. Además de que ella era una niña muy modesta. Pero una vez que salió en el cuadro de honor y le pregunté yo, ¿qué quiere que le regale, hija? Ella me dijo, no, papi, yo no quiero que me regales nada. Yo lo que quiero es que vayas a la iglesia conmigo. Una niña de 7 años que le diga eso a uno. Y saben, yo solo le dije, ay, voy a ir, hija, algún día voy a ir. Ella iba a la iglesia con una hija, con una tía y ella miraba todos los pleitos y todo el infierno en que vivíamos. Para ella llegó a ser normal que en la casa el esposo le pegara a la esposa. Que el papá fuera así de grosero con sus hijos, ella era normal y me amaba. Pero ya cuando tenía como 10 años, una amiga le dijo que eso no era normal, que a ella no le golpeaba, que su papá no trataba así a su mamá. Y empezó esa niña a tenerme un odio, a rebelarse, y cuando se rebelaba yo más la golpeaba. Pero es que también ella, cuando nació la otra niña, ella miraba que yo trataba diferente y que no la quería ella, sino que eso era la otra. Y por llamar la atención se portaba mal y yo la golpeaba, era grosero y ella más rebelde. Una cuestión que ella llegó a pensar de que la única forma de ser feliz era que yo me muriera o me fuera de la casa. Recuerdo que mi esposa, al ver esa situación, empezó a ir a la fraternidad. Y cuando ella vino aquí diciéndome que había ido a un capítulo de la fraternidad, yo me enojé, porque yo le decía, vamos a una iglesia, compremos libros. Y ella, no.
Una vez que se fue para el capítulo, la golpeé. Aquí vas a hacer lo que yo diga, a las buenas o a las malas. Ay, Dios mío, como cada vez que me acuerdo cómo era, me da un arrepentimiento, un dolor, porque es increíble cómo fui cómo hice daño a mi familia. Esa vez que la golpeé, empecé a ser más adúltero, yo iba a beber más seguido y a irrespetarla. Venía en las noches a dormir, ya en la noche, en la madrugada, a dormir a la casa. Casi no pasaba en la casa, venía era a pelear. Una vez que vine bolo, me acosté tranquilo y me pegó una patada. Ella al rato ya estaba dormido, me pegó una patada y de ahí, cuando me despierto, estaba con una pistola ella. Y ahora que le pregunto qué pensaba, me dijo, matarte. Se la quité y se la puse, yo la monté y se la puse en la cabeza. Mi mamá nos decía, divórciense, ustedes no se entienden. Mira, mamá, mejor váyase de la casa. No mira que los dos tenemos que cambiar. No mira que el divorcio no es ninguna opción. Pero, ¿sabes? Nunca me hice hombre para buscar ayuda. Había venido un amigo a dar testimonio, un compañero de la facultad de Tela, vino a dar testimonio aquí a la entrada y me invitó al capítulo. Cuando yo lo escuché a él contar su vida vieja, yo dije, me burlé. Yo dije, este es bruto, va a contar sus cosas aquí, viene, dundo este. No volví a fraternidad. Pero eso fue, tenía como 4 o 5 años de casado. Ahorita tenemos 25 años de casados, pero 22 años vivimos en un completo infierno. Y recuerdo que tal vez, probablemente me volvieron a invitar, pero no me gustaba fraternidad. Me burlaba de esta organización, decía que aquí solo pícaros iban ahora me doy cuenta que yo era peor que cualquiera. Yo era peor que un sicario, que un marero, que un narcotraficante, que un corrupto, que un cualquiera. Porque yo cometí el peor de los pecados, el derramamiento de sangre inocente. Y es más, hasta hice que mi esposa cometiera ese pecado. Hacer una receta de unas pastillas. Y según yo, porque como el doctorcito andaba en carro del año, con buena ropa, con el estetoscopio ahí en el cuello, ¿verdad? Y eso no era malo. Según yo, eso no era malo. Eso es un favor que hicimos, porque no era para nosotros, ¿verdad? Sino que era para otras personas que estaban en problemas. Pero ahora sí me doy cuenta que eso es de lo que más una abominación para Dios, el derramamiento de sangre inocente. Así estábamos. De ahí nos sacó Dios. Y yo decía que en la fraternidad solo pícaros, que yo no necesitaba buscar de Dios. O no sentía la necesidad. Maldecía a mi esposa, maldita, que para qué me casé con vos. Iba en el carro, me encontraba una rastra yo solo, y cuando pensaba el mal esposo, mal padre, que era un fracasado, me daban ganas de estrellármele a esa rastra, de irme a tirar, pero no había problema. ¿Verdad? Económicamente estábamos bien, ¿verdad? Y el doctorcito y la doctorcita, pues, calidad, entonces, no. Ya, eso de la fraternidad es para otro. Con el tiempo me hice amigo de alguien que ha sido hasta director, bueno, hoy es director internacional de aquí de Copán, y me invitaba al capítulo cuando jugábamos ajedrez. Cuando yo llamaba para jugar ajedrez me decía, no, véngase para el capítulo, doctor, aquí estoy los jueves, ¿verdad? Que es nuestro capítulo. Y yo llegaba al capítulo, si me invita a comer, sí voy, compa, le decía yo, véngase. Llegaba, nunca le puse atención a un testimonio. Pero una vez que me habló, yo les aseguro que yo ese viernes y ese sábado yo tenía otros planes. Y no eran planes agradables. Ir a beber y las otras cosas que trae la bebida con los amigos. Pero me invitó ese jueves, llegué, no recuerdo el testimonio, pero sí recuerdo que dijeron, ¿quién quiere ir a un Sahel? Mañana inicia el Sahel, y levanté mi mano. No sé por qué, ahora sí sé por qué. La misericordia de Dios, porque a mi fraternidad no me gustaba.
Y peor ir a estar un viernes, un sábado en un evento. Entonces, me acuerdo que al día siguiente el amigo va de insistirme desde la mañana. No, compa, yo salgo a la 1 de la tarde, le decía. Me decía que nos fuéramos temprano para irnos a comer un pescado al lago. Compa, yo salgo a la 1 de la tarde, le digo, no puedo, haciéndome el difícil yo. Porque según yo era un favor que le estaba haciendo a él. Y ese amigo no necesitaba ir al Sahel, porque él estaba bien en su hogar, estaba bien en su negocio. Y había ido como 20 a 30 y en ese tiempo tenía un cargo a nivel nacional. Estaba bien él. El que necesitaba era yo, y según yo era un favor que le estaba haciendo a él. ¿Para qué le dijo Dios que iba a ir a papá? Mejor le hubiera dicho que no. Así me fui para Ciguatepeque, con ganas de matar a un trabajador, a uno que había matado a un trabajador que tenía una propiedad, que estaba preso, ya iba a salir, tenía miedo que me matara a mí. Entonces dije, me lo voy a adelantar. Así iba para Ciguatepeque. En el camino le dije, me encontré un amigo que me podía ayudar. Le dije, pare, que quiero hablar con esta persona. Ya le comenté yo, y ahí vamos a hablar después. Estaba preso, mandarlo a matar ahí en el presidio. Así iba para Ciguatepeque. Llegué a Ciguatepeque y miré aquel montón de hombres ahí alabando al Señor, aquel gozo en ellos. Y yo dije, esto es mentira, esto es pura paja, es para que los miren. Porque era imposible para mí que un hombre pudiera sentir ese gozo y esa alegría. Yo llegué a Ciguatepeque lleno de frustraciones, de odios, de resentimientos, de maldad. Así llegué de cargado. Pero saben, el viernes con la enseñanza de las promesas del Padre, el Señor tuvo misericordia de mí. Empecé a darme cuenta de todo el daño que yo había hecho. Por primera vez tuve conciencia de cuánto había dañado a mi esposa, de cuánto había dañado a mis hijas. Que era un mal esposo, un mal padre, un mal hijo. ¡Basura! Y empecé a arrepentirme, a pedirle perdón a Dios. Y no lloraba porque a la par mía estaba un amigo en mi pueblo. Me daba pena que me viera llorar. Como atorado me sentía yo, todo feo. Y solo le hacía. Vine el sábado en la noche con la promesa del Padre. Oraron por mí, reposé en el Espíritu, en la presencia del Padre. Y después allá andaba, miren, como los otros hipócritas que decía yo, allá andaba lleno de alegría, lleno de gozo, porque en ese Sahel yo le entregué todas mis cargas al Señor. Ahí quedó el alcoholismo, ahí quedó el adulterio, ahí quedó el mal hablar. Ahí quedó mi carácter, mi mal carácter. Ahí quedaron un montón de cosas. Ahí se cumplió esa palabra, venid a mí todos los cargados y cansados y yo los haré descansar. Me sentía liviano cuando venía allá, me sentía calidad cuando venía de Ciguatepeque a mi casa, 2012. Y empezó ese proceso, el caminar en el Señor. Igual que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, por necio, por soberbio, por ignorante, por falta de fe. Igual que ese pueblo, anduve 5 años en el desierto. El problema era que yo miraba que mi esposa y mis hijas no cambiaban. Yo había dejado muchas cosas, pero ya empezaba yo a gritar. Empezaba a insultar y ¿saben? Me iba para el Sahel. Allá venía calidad y de ahí lo mismo. Mi esposa tenía que ir a un Sahel, dije yo. Es que mi esposa tiene que ir a un Sahel para que cambie. Ya me la van a mandar calidad como yo venía. Pues fue mi esposa al Sahel. Yo dije, me va a pedir perdón. Es que tiene que pedirme perdón. Pues mi esposa, cuando vino, bien tranquila. Yo pensé que iba a venir así como yo vine del Sahel, llorando y pidiendo perdón. Y cuando la miro tranquila, bajando las cosas del carro. Ah, Morena, ¿te gustó el Sahel? Sí. Y entonces dije, no, esta nada fue el Sahel. Tiene que pedirme perdón. Pero al día siguiente íbamos a hacer un mandado en el carro. Entonces me dijo, no, Moreno, yo quiero pedirte perdón porque yo no te respetaba, no te tenía por cabeza. Me dijo, wow, dije,
Pero allí empezó a tener conciencia ella de lo que era, pero ella siguió siendo la misma. Es un proceso largo, un proceso no es que uno conoce de Dios y al día siguiente ya, o a la semana siguiente, no, un proceso. Y más que todo cuando uno no es humilde. Ahora en una lectura estábamos compartiendo con unos amigos que están acá, varios están ahorita acá acompañándonos sobre las bienaventuranzas, y que Jesús dijo, dichosos los que son pobres de espíritu. Creo que yo no era pobre de espíritu, estaba lleno de altivez, de soberbia, y por eso no reconocía muchos errores. Por eso no dejaba que Dios hiciera la obra, quería hacerla a mi manera. Me costó entender que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y quería hacer las cosas a mi manera, y se apartaba a Dios, y mi esposa no cambiaba. Una vez me demandó, me tenía que ir de la casa 6 meses. Y yo dije, si yo me voy de la casa, no regreso. Por problemas con nuestra hija. Ya estaba en la universidad nuestra hija y sacaba malas notas. Yo, no, es que mi hija no ha madurado, hay que llevarla para la casa, hay que traerla aquí para la entrada, que madure, que trabaje, que madure. Allá en un apartamento ella sola, ¿verdad? Dándoles cositas, ¿verdad? Que viviera cómoda y todo, que no fuera a sufrir lo que yo había sufrido cuando yo fui a Tegucigalpa, pero no. A mi hija yo la había dañado mucho, había dejado muchas secuelas. Cuando mi hija da testimonio, dice que la marcaron más las palabras que yo le dije que los golpes que yo le dije, que fueron duros. Y no pasaba sus clases. Entonces mi esposa decía, yo siempre voy a apoyar a mi hija, porque mi esposa no se sujetaba. Complicado, es complicado. Solo el Espíritu Santo convence de justicia, de pecado y de juicio. Y estuvimos en ese desierto. Recuerdo que esa vez sacó malas notas mi hija, perdió el semestre, y entonces yo le dije a mi esposa, mira, aquí sacó malas notas, mira qué vas a hacer. Porque ella como decía que siempre le iba a apoyar, ¿qué vas a hacer? No contestaba nada. ¿Qué vas a hacer? Y varias veces le pregunté y no contestaba, entonces le pedí una patada, contestá, ¿qué vas a hacer? Y ella lo que hizo fue ir al juzgado a ponerme la denuncia, me tenía que ir 6 meses de la casa. Yo dije, si yo me voy estos 6 meses, no regreso a la casa. Y me fui para un Sahel. Voy a conocer a alguien allá, dije yo, y no voy a regresar. Me fui para un Sahel, ya conocí ahí el caminito. Por dicha, el Sahel fue al día siguiente de que pasó eso. Y ahí en el carro andaba 2 bolsas de la basura con mi ropita. Ahí andaba todo yo, porque no podía llegar a la casa. A pedirle mi milagro de que restaurara mi matrimonio. Y saben, cuando preguntaba en el Sahel, ¿quién viene por su milagro? Yo era el primero que levantaba mis 2 manos y los pies porque no podía. Digo un sahelista, cuando yo vine a esta organización, yo vine con mi hogar destruido, pero aquí el Señor restauró mi matrimonio. Así va a ser conmigo, decía yo. Pues fíjense que así fue. El domingo que llegué, hablé con mi esposa, arreglamos la situación. Ella fue a hablar con el juez al día siguiente, nos quitó la orden y todo, ¿verdad? Y todo, entre comillas, normal. Estuve un tiempo en la iglesia, pero había cometido un error, andaba en política. Y mi líder, ¿saben quién era? Uno que está allá extraditado de Copán allá. Ese era mi líder. Anoche estábamos hablando de eso, ¿verdad? Que ya le pedí perdón a Dios de eso, les digo. Pero es lo mismo, solo el Espíritu Santo convence de juicio, pecado y justicia. Nadie me decía a mí, el líder de la iglesia, no te metas a política, Bogar. Y yo, no, es que tenemos que estar ahí. Me terminé contaminando. Terminé sacando a mi familia a la iglesia. Y tenía un puesto en Copán, fui director de salud. Y recuerdo que en ese tiempo me hablaron un día de que mi papá estaba enfermo, una tarde, iba a irlo a ver. Y llamé a mi hermano aquí ya en la tarde noche, porque salía tarde del trabajo. Me dijo, no, está mejor mi papá, de una diarrea. Al día siguiente me hablaron a las 8 de la mañana, ya estaba en el trabajo yo, de que mi papá estaba mal, que lo llevaran de un médico, pero yo estaba a 3 horas de la casa. Entonces le hablé a mi hermano que lo llevara. Y llevaron una muchacha que soba, entonces una señora que soba, lo sobó. Dice mi hermano que hasta un cigarro estuvieron fumando. Y mi papá, después de que lo terminó de sobar, falleció. Y cuando me llaman que mi papá falleció, ay Dios, este fraternito ya tenía 11 meses de ser fraterno.
y tuvo la oportunidad de ser un buen padre, buen hijo, perdón, buen hijo y no lo hizo. Fui a un Sahel solo para que Dios sanara todo ese resentimiento que tenía contra mi papá. Dios sanó mi corazón, porque tenía mucho resentimiento contra él. Escuché un testimonio de un muchacho que dijo, allá en el Sahel una vez dijo que el papá había sido grosero con él, que tenía cómo ponerlo a estudiar y no lo puso a estudiar, y que él en el Sahel sanó su corazón, que llegó a la casa y le dijo, papá, perdóname porque vos no me querías, perdóname porque me maltratabas. Yo dije, así voy a hacer yo, porque en esta organización aprendí que como hijo yo tengo que honrar a mis padres, sean como sean, y que no tenía que juzgarlos ni nada, y no quería pedir perdón, porque fui un mal hijo, y no pude, y no se imaginan ustedes el dolor que sentí, porque había muerto mi padre y no le había pedido perdón, porque había muerto mi padre y no le hablé de Dios. Fue hasta que fui a un SFL que me encontré un señor mayor, don Julián de Choluteca, que este año falleció, un señor de 80 años en ese tiempo. Y le dije que representara a mi padre en ese acto que hacemos nosotros, ¿verdad? Y yo sé que mi papá me escuchó y me perdonó. Y empecé a decirle todas las cosas que yo quería decirle. Y a pedirle perdón por el mal hijo que había sido. Y hasta ahí pude encontrar yo ese perdón, porque yo les digo que hay veces que uno perdona a otras personas, uno pide perdón, pero no se perdona a uno mismo por ciertas cosas que hace. No se perdona. Y ahí sí pude perdonarme eso yo mismo también, de no haberle pedido perdón a mi papá. Y empezó, fíjense que hace 3 años y medio regresé otra vez a Fraternidad. Estábamos en la iglesia, éramos líderes en la iglesia, pero no habían cambios en mi esposa. Había perdido el sacerdote, no era el sacerdote de la casa, era otra persona el sacerdote. Yo dije, yo sigo aquí, voy a perder mi hogar. Voy a buscar de Dios, pero no me voy a retirar me voy a retirar de la iglesia, perdón, pero no voy a retirarme de la relación con Dios. Y empecé a servir a Fraternidad. Y una de las cosas que hice fue ir a un retiro de matrimonio. Pero antes de eso quiero comentarles que en una papeleta yo le escribí al Señor cuando recién llegado, Padre, restaura mi matrimonio al 100. Y le puse algo que yo había dicho que no lo iba a hacer. Era dar testimonio. Yo le puse, Señor, restaura mi matrimonio al 100. Y si yo voy y yo voy a dar testimonio donde tú quieras que yo vaya. Desesperado. No encontraba solución. Estaba perdiendo mi hija, mi matrimonio. Y el Señor sobrenaturalmente empezó a poner amor. Bueno, no empezó a poner amor, sino que hizo que renaciera ese amor, que reverdeciera ese amor. Y empecé a sentir que amaba, pero así pues, como de repente, fíjense, es que es sobrenatural, pues. Empecé a sentir que amaba a mi esposa más que antes, más que antes. Que me hacía falta a verla bonita, mi trigueñita es bien bonita, a verla más bonita. Empecé a tratarla como debía haberla tratado siempre, a tratarla hasta de usted, porque cuando yo le hablaba del teléfono, vos, mira, fíjate que estoy esto, me hablaba ella, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿No? Y eran mis hijas, hay veces, hola papi, hola amorcito. A mis hijas sí les decía así, pero a mi esposa era incapaz de decirle eso. Saben, yo tenía mucho resentimiento también contra mis hijas. Y no contra más, especialmente contra nuestra hija mayor. Yo no me daba cuenta de eso. Hasta hace poco. Me estoy dando cuenta, pues, de que también yo había pedido perdón hacía, ¿cuánto? 8 años. Pero
Es que es un proceso complicado el perdón. Yo he escuchado a esposas que, es que te piensas porque solo porque vino aquí a decirme perdóname y ya no lo vuelvo a hacer y ya uno tiene que perdonarla. Es un proceso, ya empezó ese proceso con mi esposa. Hasta ahí empezó ese proceso. Y empecé a tratarla de usted. Y empecé a decirle amorcito. Y fíjense que no le decía amorcito porque era una... No, se lo decía porque lo sentía. De repente me salió a decirle amorcito. Lo sentía y amorcito. Hasta yo me asusté pues cuando le dije amorcito la primera vez. Agarrarla de la mano. Ir al cine y hacer el ridículo, les digo yo, en el cine. Ya un hombre de 55 años piqueándose con una mujer ahí ya de 50. Pero lo sentía estar con ella ahí. Dije a mi esposa cuando da testimonio que ella no creía al principio. Ya le va a pasar. Porque así había sido las otras veces. Ya le va a pasar. Pero saben, esa promesa que yo le hice a Jesús, eso era lo que él quería escuchar. Que yo le empezara a servir en esta organización, pero al 100. Él aquí me quería. Y por eso aquí fue donde hizo el milagro. Fuimos a un retiro de matrimonio, a un seminario de matrimonio. El CEPAR. Eso es poderoso. Si el seminario de hombres es poderoso, el de damas poderoso, el de niñas poderoso. Ahí andaba mi hija menor, nuestra hija allí fue también a un seminario de niñas. Ahí el Señor hizo el milagro. Ahí empezó el Señor a hacer el milagro en ella, a darle identidad de hija. A romper ese montón de maldiciones, de decretos que yo había hecho contra ella con mis palabras. Tonta, estúpida, ¿no pensás? Ahí en ese seminario de niñas, el seminario de hombres conmigo también. Pero ese par es poderoso porque es la pareja. Es el matrimonio y esas palabras allí se empieza a cumplir. Y se unirán y serán una sola carne. Oh, empezó a haber unidad con mi esposa. Ahí empezó a darse cuenta mi esposa de que no era la ayuda idónea. Ahí se dio cuenta que ella tenía que cambiar porque ella al principio decía que solo yo era el que tenía que cambiar, que ella estaba a calidad. Solo porque no salía, solo porque del trabajo a la casa, porque ella no gritaba. Pero sus actitudes, sus acciones eran de una mujer soberbia y necia. Pero hasta que fue necesario que fuéramos a ese seminario para que entendiera, y después empezó una luna de miel. Pero saben, el enemigo no se queda a gusto y atacó a nuestra hija. Y empezó nuestra hija a decir que no creía en Dios. Y cuando empezó a decir ella, nosotros con mi hija empezamos a llorar. Con mi esposa empezamos a llorar. Y empezó nuestra hija. Y no, perdón, yo lloraba porque yo decía, si ella no cree en Dios, ya no hay esperanza, decía. Y empezó nuestra hija menor a decirle, esa que está hablando no sos vos, le decía, ese es el enemigo, le decía. Nosotros habíamos entendido siempre donde estábamos, ¿verdad? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Y no que lo que hay adentro de uno. Que el vecino es uno el que hace las maldades. Y una niña de 11 años diciéndole eso a la otra. Y entonces le decía, tenía 22 años mi hija, 21 años tenía. Esa no es que decís eso, no sos vos, es el enemigo. ¿Cómo vos no vas a decir que Dios existe? Mira cómo ha cambiado a mi papá y a mi mamá, le decía. Y empezó a decirle un montón de cosas. Y nosotros solo llorando con mi esposa. Pero ya había unidad con ella. Ya había unidad. Y cuando yo le dije, no, la vamos a llevar, mi esposa por primera vez, de acuerdo conmigo, la trajimos. Y empezó ese proceso también con nuestra hija. Nos dimos cuenta después de que ella andaba bebiendo. Yo le preguntaba y ella decía que no. Y empezó a ir un capítulo de niñas, de jóvenes allá a San Pedro. Y saben, mi hija salía del capítulo, me hablaba y me decía, papá, vieras qué bonito. Mira que estoy esto, el testimonio. Y como era el día del capítulo de nosotros, yo, ¡ay! Alegre yo. Y saben, dice ella ahora que se iba a beber con los amigos después, que solo lo hacía como un pretexto para tranquilizarme a mí.
Pero en ese capítulo empezaron a dar amor. Y también el Espíritu Santo empezó a manifestarse con dones de ciencia, dones de sabiduría. Y empezaron a decirle a ella, para empezar, le dijo una niña de 13 años, dice, que fue a dar testimonio, vos no has cambiado, porque vos no has progresado, le dice, porque no has perdonado a tu papá. Y se enojó, pero después se dio cuenta que era cierto y empezó a hacerme un texto, a mandarme un WhatsApp. Yo era parte del equipo de Sahel y ese día estábamos en la vigilia de los jueves. Y como a las 11 de la noche me cayó un mensaje, como a las 10:30 me cayó un mensaje que diciéndome mi hija que la perdonara y un montón de cosas, para que yo no había sido, que no era la figura paterna, ¿va? Que yo no era el sacerdote para ella. Empezó a decirme un montón de cosas, ¿verdad? Y que la perdonara. Y empezó ahí a aprender, empecé a aprender yo el perdón. Una vez me dijo, papá, yo quiero pedirte perdón porque vos a cada rato me venís a ver aquí a San Pedro. Incluso te viniste aquel día que estaba enferma, te viniste a medianoche. Pero cada vez que te miraba me caía mal. Yo dije, tienes razón, hija, yo he sido un mal padre. Pero ayer que me llamaste, que venía, me dijo, vieras qué alegre me puse. Porque fíjate que ahora sí siento que somos felices, me puse. Ahí empecé a sentir yo que era verdad esa frase que tenemos nosotros en fraternidad. Somos parte de la gente más feliz de la tierra. Academos dice que somos parte de la gente más feliz de la tierra cuando empezamos a descubrir nuestros talentos, nuestros dones y los ponemos al servicio de Dios. Pero también dice, ¿verdad?, que independientemente de lo que nos suceda, teniendo a Jesucristo como nuestra roca, como nuestra esperanza, somos más que vencedores, ¿verdad? Entonces, somos parte de la gente más feliz de la tierra, porque en Cristo hay esperanza. Ahora con mi esposa todo es, ay Dios, es increíble cómo vivimos. Escuchar a mi esposa que dice que Dios le dio un esposo nuevo. Escucharla que cuando ella viene a la casa es un refugio de paz, de amor. Ya no hay pleitos. Hay enojos, hay veces, pero ya no hay insultos, ya no hay golpes. Solo Dios pudo cambiar a mi esposa, solo Dios me pudo cambiar a mí, solo el Espíritu Santo. Ahorita con el coronavirus, nosotros teníamos mucha angustia. Yo recuerdo que cuando invitaron ustedes al testimonio de aquí, del amigo de Francia, que está en Francia y que habían sido sobrevivientes del coronavirus, y yo me conecté, porque somos médicos y estábamos en primera línea. Estamos, ¿verdad? Entonces, yo tenía mucha angustia. Se los confieso, mucha angustia, porque yo siempre he sabido que la voluntad, siempre he tenido conciencia de eso, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Lo que nos suceda a los hijos de Dios es para bien. Lo que me suceda a mí, yo sé que es lo mejor, pero yo digo, yo tengo mis hijas. Mi hija tiene, nuestra hija menor tiene 15 años, la mayor está estudiando en 5º año de medicina. Entonces yo tengo que apoyar a mis hijas, digo, pero ¿y si Dios me quiere llevar? Me empecé a angustiar. Y por eso me conecté también, ¿verdad? Porque había mucha angustia en mí. En mi esposa también, mucha angustia, mucha angustia. Yo a mis hijas llegué a decirles un día, hijas, si a mí me pasa algo, no vayan a negarte a Dios. Nunca vayan a renegarte a Dios. Porque tengan conciencia, estén seguras, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Si yo fallezco, fallece su madre, es lo mejor. Aunque nos duela, pero es lo mejor. No lo vamos a entender en este tiempo, en este momento, pero después sí. Nunca vaya a fallar su fe. Recuerdo que una vez escuché el testimonio de Jorge Estrada y le comentaba también eso y me decía, doctor, hay una palabra en Job donde el enemigo le dijo que iba a tocar todo de Job, pero le dijo que guardara su vida. Él había sido sobreviviente del COVID. Y miren, mi suegro un día viene que con dolor abdominal y vómitos lo fue a traer mi esposa. En la tarde sale que era COVID, lo trajimos para la casa. Sale mi esposa manejándolo ahí, poniéndole suerito y todo. Y sale que era COVID. Y empezamos a hacerle los exámenes y todo. Pero también a muchas personas de fraternidad y de otras amigos empezaron a orar, a interceder. Miren, se le puso su medicamento. Es increíble cómo desde el primer día mi suegro, por ejemplo, empezó a subirse
para lo de la coagulación, para lo de la inflamación. Se le empezaron a hacer todas las pruebas, salieron altas y empezó a hacerse el tratamiento, pero también las oraciones. Mi suegro no necesita oxígeno, un señor de 86 años, hipertenso, con un problema en el corazón, con una anemia, pero anemia, 9.6 tenía hemoglobina. Y miren, él no necesitó oxígeno ni nada, siempre saturando 98, 97. Increíble cómo fue Dios. El hambre se le quitó unos días. De ahí a los 5 días empezó mi suegra, hipertensa, diabética, cardíaca, tiene un marcapasos. Y en los pulmones, ella padeció de esa enfermedad del humo. Óigame, y mi suegra solo una gripe y algo suavecito. Y ahí empezamos nosotros. Miren, Dios de manifiesto. Recuerdo que el abogado Franco oró por mí, me llamó y me dijo, doctor, quiero orar por usted. Y empezó él a cancelar esa enfermedad. Miren, una cosa que, pero sobrenatural, aquí en la casa todo nos dio. Pero tan suave que hasta en las pruebas sale negativo. Solo una hemograma y unas cosas así que salieron, pero las pruebas para detectar el virus negativas. Mi suegro ya tiene como un mes, ya está en su casa. Mi suegra, todos estamos bien. Dios fue sobrenatural. Dios fue sobrenatural, pero yo entiendo que la soberanía de Dios es así. Y entiendo también que la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. Yo le sirvo a Dios por agradecimiento, ¿verdad? Como es Él. Y miren, fraternos, económicamente nosotros trabajamos con el Estado, pero fíjense que yo era un mal administrador. Había quedado acostumbrado porque en un tiempo tenía más ingresos y había quedado mal, tomé malas decisiones y quedé mal acostumbrado siempre y dependía de las tarjetas. Dependo todavía, pero ahora sí tengo solvencia para pagarlas. Una vez no teníamos cómo pagarlas el año pasado, en enero. Y miren, a mi esposa le apareció ahí un depósito. Justo lo que debíamos en las tarjetas. Es increíble Dios cómo ha sido de bueno con nosotros. Y nosotros lo que hemos es dispuesto a servirle a Él. Y yo eso no lo creía, eso yo cuando escuchaba que aparecían depósitos. Y nunca entendimos de dónde salió ese depósito. ¿Verdad? Lo pagamos porque lo ocupábamos, pero sabíamos que si alguien nos reclamaba o alguna cosa así, lo íbamos a regresar, pero no. Y me da vergüenza contar todo, fraternos, estos, pero de Jesús nunca me voy a avergonzar. Ya andaba en los buses predicando, o sea, dando testimonio, ¿verdad? En San Pedro me invitaron una vez, me invitaron a un avivamiento, fuimos y me mandaron a la terminal y ahí en los buses, ¿verdad? Hablando de Jesús. No me avergüenzo de él en ningún lado, porque él tampoco se avergonzó de mí, porque él tampoco, cuando sufrió todo lo que sufrió, siempre fue obediente y murió en esa cruz por mí. Eso es lo más precioso que me ha pasado, entender que esa sangre de Jesús es la que me justifica, me santifica y me redime, que por esa muerte de Jesucristo en esa cruz es que yo tengo vida eterna. De él nunca me voy a avergonzar, fraterno. Que vino a dar la vida por esta basura, porque yo era basura, fraterno. Yo era de lo peor. Quiero que esta noche, esta tarde, fraternos, reconozcamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, como dice en Romanos 10:10, para salvación. Quiero que repitamos con nuestra boca, que lo confesemos con nuestra boca, que Él es nuestro Señor y Salvador. Padre Celestial, esta tarde reconozco que he pecado, me arrepiento y te pido perdón. Señor Jesús, te abro mi corazón y te reconozco como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Que este testimonio sea para honra y gloria de Dios. Me pasé 4 minutos. Don Roberto. Bueno, ahora sí, es que se me quedó pegado ahora sí. ¿Me escuchan, verdad? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí.
Bien, esas son las maravillas que Dios hace en la vida de unas personas, un antes y un después. Por eso estamos nosotros en esta organización, como bien lo decía el doctor, pertenecemos a la gente más feliz de la tierra porque hemos aprendido a identificar nuestros dones, nuestros talentos. O sea, cómo podemos desarrollar nuestra vida cotidiana y cómo podemos servirle al Señor con los dones también. Es importante enfatizar cómo el matrimonio a veces lo hacemos por algo social, no lo hacemos por el matrimonio en sí, sino que estamos enamorados de la boda, como dice, como muy bien lo dijo el doctor, enamorados de la boda, enamorados del amor, pero no del matrimonio. Así es, recordemos que el amor y todo eso solamente es el pasaporte, pero no es la visa para formalizar un matrimonio ya conociendo de Dios. Y importante también como cuando producto de esto también se da maltrato entre uno y otro, la violencia como pasó en esta hasta violencia física, porque Jesús no es el centro de su vida. Cuando estamos en las cosas de Dios, aprendemos que el sol no se ponga sobre nuestro enojo, y aprendemos eso maravilloso como es la comunicación. Y Dios es el filtro entre uno y otro. Cada vez que hemos dirigido a mi amada o mi amado, le dijimos, Señor, hemos orado, y Señor, que mis palabras no sean ásperas, Señor, ante ella, Señor. Sé tú el filtro entre mí, lo que voy a decir, lo que voy a decir, Señor, que no voy a decir unas cosas desagradables. Pon suavidad en mí, cómo tratar a nuestra pareja, que es muy importante también. Así es que eso es importante decir que el sol no se ponga en nuestro enojo, sino que arreglemos las cosas ahora. No esperemos que se convierta en una gran bola de nieve que al final se convierta en una gran avalancha, sino que día a día reconozcamos nuestro perdón, como muy bien lo dijo el doctor, tomemos la decisión de perdonar y que nos perdonen, ¿verdad? Porque esa es una decisión, no es una emoción. Uno decide perdonar y Dios pone el querer como el hacer con el tiempo, en el tiempo de Él. Vale la pena que practiquemos eso. Y qué bien es que lastimosamente no pudo exteriorizar el perdón a su padre. Y la palabra de Dios nos dice muy bien, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Es decir, que tengamos una mayor cantidad de años y con salud, con paz y tranquilidad. No importa si nuestro papá ha sido bueno o ha sido malo, hay que honrarlo. Y eso trae bendición para cada uno de nosotros. Y sobre todo comprendemos todo esto si estamos en el servicio de Dios. Si nosotros trabajamos para el Señor, vamos a comprender todo lo que yo estoy hablando. Vale la pena involucrarnos. Si nosotros no lo involucramos, no vamos a crecer. No vamos a crecer si no nos involucramos en cada actividad donde estemos, sea iglesia o sea la fraternidad. Involucremos llamando personas, invitemos a otros que escuchen los testimonios y vayamos a los retiros, vayamos a él, que es muy importante. Recordemos eso, que Dios pone amor donde no hay amor. Espero que esta experiencia que nos ha comentado el doctor, pues valga la pena para cada uno, pues, nosotros hagamos una reflexión. ¿Qué tal esposo soy yo? Pregúntese usted que me está viendo ahorita, ¿qué tal es estar casado con una persona como yo? Pregúntese a sí mismo o a sí misma, si hay usted dama, está viendo. ¿Qué tal es estar casado con una persona como yo? He ahí esa inquietud, se las dejo a ustedes. Gracias por estar con nosotros en este episodio más de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, el Evangelio Completo, de su capítulo Empresario Ejecutivo de Tegucigalpa. Tenemos una lista de personas que tienen una petición. Quisiéramos saber, muchas personas tienen peticiones, pero le vamos a pedir que en forma general el doctor pues ore por todas las peticiones. Bogar, por favor, ore por nuestras peticiones que tenemos nosotros, que algunos tenemos en mente y otros los hemos escrito. Por favor, somos todo oídos. Padre nuestro